Para concluir con la exposición, tenemos la jornada del día de hoy, tenemos la participación del doctor Alfieri Luchetti Rodríguez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica y en otras casas de estudio, cuenta con estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, además de tener una larga trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. Él va a tocar el tema del fin del procedimiento administrativo. Le pido los recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Les prometo ser corto, en la medida de lo posible, porque en verdad que es un tema que a mí me apasiona, el tema del procedimiento administrativo, y voy a tratar de no ser tan apasionado últimamente y ser un poco más objetivo. En ese sentido, yo voy a plantearles algunas ideas que más que todo son pinceladas, y es un refresco de lo que la ley señala, pero que en sí lo que a mí me importa es tener la posibilidad de analizar cada uno de estos aspectos en función del análisis y la experiencia profesional que tengo, ¿no? En ese sentido, me han pedido que hable sobre dos temas. Uno es el tema vinculado a el fin del procedimiento administrativo, ¿no? La parte culminante del procedimiento administrativo, ¿no? Ustedes saben que todo procedimiento administrativo, ¿no?, es un conjunto de actos, un conjunto de actuaciones, un conjunto de hechos destinado como resultado final a lo que es un acto administrativo. Es una interpretación, siempre lo digo, desde un punto de vista finalista, ¿no? Es decir, finalmente el objeto del procedimiento es el acto administrativo, y así lo ha contemplado la ley. En ese sentido, podríamos decir y concluir la reunión de hoy diciendo, bueno, el fin del procedimiento administrativo es el acto administrativo y punto, y se acabó y chau. Pero ese no es el objetivo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer a ustedes reflexionar, qué posibilidades existe de que se dé actos y actuaciones encaminadas a un pronunciamiento administrativo. Y el primero es justamente ello, ¿no? ¿Qué es lo que se da o cómo se da finalmente el fin del procedimiento administrativo cuando, realizadas todo ese conjunto de actuaciones, ese conjunto de actos de la administración, ¿no?, se da un pronunciamiento final en el cual la administración da como resultado un pronunciamiento completo de lo que verdaderamente ella desea, ¿no?, de eliminar esa incertidumbre jurídica, eliminar ese conflicto si estamos ante un trilateral, o determinar y establecer de que existe una situación en donde se amerita la aplicación de una sanción administrativa, o determinar de que tal persona cumple con los requisitos para obtener una buena pro, ¿no? Ese es el pronunciamiento final, el pronunciamiento, se puede decir, natural de un procedimiento administrativo, ¿no? Pero existen circunstancias en donde el pronunciamiento natural no necesariamente se da. Circunstancias en las que generalmente ocurre situaciones en donde uno como administrado en un procedimiento de evaluación previa por parte de la administración espera durante un determinado tiempo un pronunciamiento final y resulta que no se da ese pronunciamiento final. Entonces, ante esa omisión, ¿qué puede ser el administrado en este procedimiento de evaluación previa? Acogerse al silencio administrativo. ¿Y a qué silencio administrativo se puede acoger? Al silencio administrativo positivo. Silencio administrativo positivo al cual podemos darle todos los efectos por mandato de la ley, y siempre recalco, por mandato de la ley, de un acto administrativo. Entonces, cuando se da el silencio administrativo positivo, estamos como si estuviéramos ante un acto administrativo en donde lo que una persona solicita, en este caso, se entiende que la administración, a pesar del tiempo transcurrido, le ha otorgado una
razón determinada y, por tanto, un silencio administrativo positivo. Entonces, estamos ahí ante el silencio administrativo positivo. ¿Qué otra posibilidad de fin del procedimiento existe? Cuando ya no estamos ante la circunstancia en donde hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto o que no estemos ante el silencio administrativo. Está lo que se denomina el silencio administrativo negativo. Y acá quiero que ser claro, a diferencia del silencio administrativo positivo, en donde estamos ante un acto administrativo, ante una resolución ficta, en donde se le da toda la razón al administrado que ha solicitado a través de un procedimiento de evaluación previa algo, en el silencio administrativo positivo lo que existe es una habilitación para dar por concluida la vía administrativa, ¿no? O para recurrir al Poder Judicial, justamente dándole una posibilidad de poder enfrentarse a ese silencio administrativo negativo, a esa decisión de la administración final en donde de manera o por mandato de la ley se establece que es de índole negativa. Sin embargo, hay que diferenciar aquí. Mientras que en un lado tenemos un acto administrativo con todas las prerrogativas cuando estamos ante el silencio administrativo negativo, recalco, en el otro supuesto estamos ante una habilitación legal, ¿ya? Que lo vamos a desarrollar en la medida que desmenucemos el concepto de silencio administrativo negativo. ¿Qué otras posibilidades de finalización del procedimiento existe? Es el famoso desistimiento, ¿no? Desistimiento que lo vamos a revisar, es un desistimiento de la pretensión o un desistimiento del procedimiento administrativo, ¿no? Declaraciones de abandono en el caso de procedimientos administrativos iniciados, en este caso, por la parte determinada. Acuerdos adoptados como consecuencia de una conciliación o una transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento administrativo. Acá definitivamente estamos ante una circunstancia muy particular en la cual obviamente vamos a tener que ponernos de acuerdo si estamos ante la posibilidad de ceder o no de derechos potestativos por parte de la administración y por parte del administrado. Recuerden que las competencias no se renuncian y por tanto un acuerdo adoptado o una conciliación o una transacción siempre tiene que estar limitado justamente a la posibilidad que la administración no vaya a renunciar competencias, atribuciones o funciones que le corresponden. Otro supuesto sería la prestación efectiva de conformidad del administrado en el caso de una petición graciable, ¿no? Como ustedes saben, el ejercicio del derecho de petición implica la posibilidad de que los administrados puedan solicitar a la administración, ¿no?, que le otorgue alguna petición de tipo graciable, que la administración evalúe y verifique y determine justamente si esa petición puede ser o no puede ser materia de otorgamiento por parte de la administración. Y es potestativo por parte de la administración otorgarle o no esa petición graciable. Generalmente, por ejemplo, lo podemos ver en los procesos de inversión privada, iniciativas privadas, en donde se plantean peticiones graciables, pero no solamente en esos casos, sino podemos ver en cualquier otro caso en el cual la administración puede o no puede otorgarle una solicitud o un pedido al administrado, siempre y cuando no sea un pedido de índole ilícito. Y también podrá, fin del procedimiento, la resolución que lo declare por causas sobrevinientes que determinen la imposibilidad de continuarlo, ¿no? Circunstancias que pueden ser, por ejemplo, situaciones como la famosa sustracción de la materia. Estos son los, a grandes rasgos, ¿no?, de una manera preliminar, algunas de las posibilidades en que se pone fin al procedimiento. Vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. El primer caso es el del contenido de la resolución. En los procedimientos iniciados a pedido del interesado, la resolución, en el caso de
un pedido tiene que ser congruente a los petitums formulados por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación, sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un procedimiento. Entonces, este es el primer gran punto que quiero yo dejar y asumir y comenzar a reflexionar. ¿Cuál es el límite que tiene la administración para poder pronunciarse acerca de un petitorio del administrado? El límite simplemente está en lo que ha solicitado, en lo que está enmarcado dentro de lo que viene a ser la solicitud del administrado. No puede ir más allá ni menos de lo que el administrado le ha solicitado. No puede ir más allá porque sería un requerimiento que podría ir, o que sería más allá, esta petitum, más allá de lo que lo solicitan. Entonces, definitivamente, ese límite tiene que ser muy claro por parte de la administración. Ahora, ¿puede mejorar la circunstancia o no puede mejorar la circunstancia? Dependerá, en mucho caso, de si es posible que le otorguen algo mayor o no, y eso no se lo impide el ordenamiento. Sin embargo, lo natural es que el administrado fije lo que solicita y la administración cumpla con otorgarle lo que solicita necesariamente, no yendo más allá. Pero, por ejemplo, puede ir menos, puede pronunciarse sobre algo menor, no, puede desconocerlo, puede denegarlo, puede alguno decir, bueno, eso es una forma de decir, usted no tiene la razón y voy a solicitar algo menor. Yo creo que en ese lado, en ese rubro no está la duda. La duda está quizá, por ejemplo, si es que estamos ante un procedimiento sancionador y yo solicito o que se evalúe un procedimiento sancionador, una sanción administrativa, y en segunda instancia ello va a ser evaluado por la instancia correspondiente y en definitiva no puede ir más allá y no ir y perjudicar al administrado, ¿no? Yendo más allá en una reformatio impeius. Ahí, por ejemplo, sería el límite que justamente podríamos señalar, pero alguno de ustedes de manera muy sagaz podría decir, pero este no es el supuesto, porque yo no solicito que se me aplique sanciones. Efectivamente, este no es el supuesto porque estamos ya ante un procedimiento de oficio. Acá estamos hablando más que todo de un procedimiento de iniciativa de parte, y ahí está el quid del asunto. No se puede ir o no se puede agravar la circunstancia o las situaciones del administrado cuando se emite una resolución administrativa. Solamente se puede plantear o solamente se tiene como límite aquello que es solicitado. No menos, no más, en este supuesto. En los procedimientos de silencio administrativo, estos quedan automáticamente aprobados en los términos que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o el máximo al que se adicionará el plazo máximo establecido en el artículo 24.1, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento respectivo. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente. ¿Cuál es el plazo que tiene la administración para pronunciarse? El plazo que tiene la administración para pronunciarse, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, es de 30 días hábiles. Ese es el plazo establecido por la norma general. Hay un plazo adicional que hay que tener en cuenta, que es el plazo de la notificación del pronunciamiento expreso por parte de la administración. Y eso está establecido en el artículo 24.1 de la ley. Es el plazo para notificar un pronunciamiento expreso. Son 5 días hábiles. Es decir, uno tiene que esperar los 30 días calendario más los 5 días hábiles en materia de silencio, para que opere o no opere el silencio administrativo positivo. Esto, en verdad, para muchos diría que entonces no tengo que esperar 30 días, tengo que esperar 35 días. En teoría, no, hay que diferenciar el plazo de 30 y de 5. Si hay un pronunciamiento en el día 31, ese procedimiento es extemporáneo
Y si es notificado, así sea notificado el día 35, ese es temporáneo porque está yendo más allá y está desconociendo una circunstancia que debió de ser definida el día 30. Pero si hay un pronunciamiento del día 30, ya, que va a ser notificado el día 36 o 37, también hay una circunstancia que le favorece al administrado, porque el administrado tiene 5 días para conocer ese pronunciamiento y ya surge una expectativa, un silencio administrativo en favor de él si es que no se cumple con ese plazo de notificación. Entonces, este plazo de 30 días más 5 días hay que ser muy estricto por parte de la administración. Y muy estricto por parte del administrado, porque el administrado tiene que necesariamente verificar y visualizar de que este plazo se dé, que este plazo se cumpla. Si no se da, si no se cumple, entonces tienes mecanismos para hacerlo valer en este supuesto. Porque recuerden, a diferencia del silencio administrativo negativo, el silencio administrativo positivo es un acto administrativo. La declaración jurada establecida en el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo no es necesaria para ejercer el derecho que resulte del silencio administrativo positivo. Es importantísimo ello. Muchos señalan de que la declaración jurada es una formalidad solemne, y digo solemne, que necesariamente tengo que cumplir para que surja el acto administrativo sujeto a silencio administrativo positivo. Craso error, no es solemne, es una formalidad de prueba, es un mecanismo adicional de prueba. Yo presento la solicitud, pasan los 30 días y acredito que se ha producido el silencio administrativo con los 30 días más los 5 de notificación de que el acto no ha sido materia de pronunciamiento y por tanto expreso, y por tanto hay un acto y una resolución ficta positiva. La declaración jurada solamente sirve como un elemento adicional que va a permitir, en todo caso, hacer valer el pronunciamiento de manera directa, pero es un mecanismo adicional, es un mecanismo de prueba. No hay que entenderlo como una formalidad que necesariamente tengo que cumplir para que surja el silencio administrativo positivo. Es una certificación adicional. Entonces, ahí esa es la lógica que está contemplada en el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué se solicita? ¿Por qué se plantea? Yo también me pregunto, ¿por qué lo hacen? Más que todo lo confunden a uno. Porque en verdad no hay necesidad o no existe la necesidad de plantear algo adicional. Algunos señalan, bueno, como justificación para que internamente pueda hacer valer el pedido. Sí, pero la propia ley establecía dentro de los 5 días, posteriores, y específicamente en los casos de los procedimientos de aprobación automática, ¿no?, que la entidad tiene la obligación de certificar el acto administrativo 5 días después. Y si tú le agregas una formalidad que lo que más va a hacer es confundir que promover, entonces ahí generas una formalidad que para muchos es una formalidad solemne. No se entienda así, no es una formalidad solemne, es una formalidad de prueba, una formalidad adicional. Y es así como se tienen que entender esta formalidad de la declaración jurada. El silencio administrativo tiene por todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio contemplada en el artículo 202. El silencio administrativo positivo es un acto administrativo. Si lo quieren ver bajo el parámetro de lo que es la ley anterior, la ley de normas generales del procedimiento administrativo con la cual yo estudié, se hace referencia a resolución ficta. No, resolución ficta positiva, dicen. Resolución ficta negativa. No hay que entender o no hay que comprender ello como una resolución ficta. No, es un acto administrativo. Un acto administrativo como tal y cumple todos los efectos como tal de acto administrativo. Si en alguna legislación todavía se sigue utilizando el concepto de resolución ficta positiva o resolución ficta negativa, es porque no se ha incorporado, no se ha internalizado el concepto de acto administrativo aún. Y se sigue pensando que todos los actos administrativos tienen que ser emitidos vía resolución.
cuando la formalidad no es necesariamente importante para que exista un acto administrativo. Yo puedo emitir un acto administrativo a través de un oficio. En ese sentido, no hay que comprender que estamos ante una resolución ficta negativa o una resolución ficta positiva. Estamos ante un acto administrativo. Y este concepto de resolución ficta hay que eliminárnoslo. Hay que eliminarnos, y hay que eliminarlo no solamente de nuestro cerebro, sino hay que eliminarlo de la legislación como tal. Sin embargo, quiero hacer referencia de que el silencio administrativo es un acto administrativo. El silencio administrativo negativo tiene como efecto habilitar al administrado la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Quiero dejar en claro ello. Es una habilitación legal. No es un acto administrativo el silencio administrativo negativo. No podemos referirnos, de acuerdo a la legislación general, estemos ante un acto administrativo. El Código Tributario puede referirse a la resolución ficta negativa. La ley de contrataciones, no sé si ahora, si me equivoco, perdónenme, ¿no? Se puede referir a las resoluciones fictas de carácter negativo. En materia del derecho administrativo y procedimiento administrativo general, acto administrativo es únicamente silencio administrativo positivo. Lo demás es una habilitación para justamente poder presentar recursos, para poder presentar quejas por defectos de tramitación. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente: si tú has esperado durante 30 días un pronunciamiento y no has recibido un pronunciamiento, estás en una situación de indefinición. Indefinición que tiene que ser de alguna manera suplida, y estamos ante una omisión respectiva. Y por lo tanto tienes que necesariamente hacer valer tu derecho, ¿no? Y quejarte de que no ha cumplido con pronunciarse a tiempo. Y no solamente ello, sino estamos ante otro supuesto adicional. El supuesto adicional de poder no solamente quejarse, poder no solamente esperar un pronunciamiento expreso, sino también esperar que exista no solamente dar por finalizada la vía expresiva, sino también de poder esperar el pronunciamiento expreso cuantas veces quiera y en el tiempo que quiera. Y sin imitación. Y eso es bueno en cierta medida, porque definitivamente lo que espera el administrado es un pronunciamiento expreso siempre. Y esto es algo que siempre se tiene que pensar. Yo me siento más seguro si expresamente me dicen: ustedes tienen licencia, a que yo intuya que yo no tengo licencia o que presuma que sí tengo licencia. Porque aquí viene el problema que, como bien lo grafica Juan Francisco Rojas, es el problema de la precariedad del silencio. Entonces, en ese sentido hay que ser claros en el sentido del silencio administrativo negativo. Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración contiene la obligación de resolver bajo responsabilidad hasta que se le notifique el asunto, que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos correspondientes. Es decir, yo puedo esperar todo el tiempo que sea necesario, pero no eternamente si lo quiere hacer, ¿no? Yo puedo esperar todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero si es que yo presento un recurso o si yo ya recurro al Poder Judicial, la administración simplemente tiene que pronunciarse hasta antes de ese momento. Y es necesario que sea así. ¿Ok? Desistimiento. Ese es otro mecanismo, otra forma en donde se da por concluido el procedimiento administrativo. El desistimiento del procedimiento y el desistimiento de la pretensión son los dos mecanismos que está establecido en la ley. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy similar a la que existe en el proceso civil. En el desistimiento del procedimiento no importa la culminación de este, pero no impedirá que posteriormente se pueda plantear una pretensión en otro procedimiento. ¿No? Es decir, yo me desisto de este procedimiento administrativo, pero mi pretensión está inmaculada.
Y yo, por lo tanto, la puedo hacer valer en la medida de que no tenga una circunstancia de tiempo que me impide poder hacerla valer. Entonces, mi pretensión es absoluta hasta que la ley no me impida hacer valer eso. Ese es un desistimiento del procedimiento. El desistimiento de la pretensión, más bien, va a impedir que yo inicie un procedimiento por el mismo objeto y por la misma causa. Entonces, yo ahí renuncio de esa potestad de poder iniciar ese procedimiento. Y es, como les dije, es muy similar al desistimiento del proceso y al desistimiento de la pretensión en materia civil, ¿no? Definitivamente hay que tomarlo con pinzas, lo que acabo de decir, porque puede ser de que la que esté desistiéndose sea una entidad pública, como parte de un procedimiento administrativo. Entonces, acá hay que tomarlo con muchas pinzas, pero la idea, la lógica es la misma. Y obviamente, la lógica implica de que solamente aquel que se desiste es el que se va a ver afectado con el contenido mismo del desistimiento. El desistimiento puede hacerse valer por cualquier medio que permita una constancia y señalando el contenido y su alcance. Entonces yo puedo presentar una solicitud, presentar un pedido en donde esté planteado el desistimiento. Acá la formalidad no es solemne, salvo que en el procedimiento se señale una formalidad solemne, y lo cual tiene que ser justificado, obviamente, ¿en qué sentido? En el sentido de que tiene que haber una causa, un interés público que permita y obligue que en ese procedimiento exista una formalidad solemne. ¿No? Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o un desistimiento del proceso, de la pretensión, no del procedimiento. Si yo no señalo el alcance de mi desistimiento es del procedimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué no de la pretensión? Porque ¿qué implica en sí mismo el desistimiento de una pretensión? Implica la renuncia por parte del administrador de esa pretensión para poder hacer valerla en otro tipo de procedimiento. Y si esa renuncia le afecta su interés en particular, obviamente va a afectar su esfera jurídica, su situación jurídica determinada. Y por lo tanto no se puede darle extensivo una afectación mayor a un desistimiento. Y obviamente solamente la ley permite un desistimiento en favor del administrado que sea del procedimiento como tal. Se puede realizar en cualquier momento antes del pronunciamiento final en la instancia respectiva. Y aquí quiero recalar en un punto fundamental. Nuestra ley del procedimiento administrativo general hace referencia a la instancia respectiva. Entonces, ¿cuál es el análisis? Yo me puedo desistir en instancia primera, sí. En la segunda instancia, la interpretación es no. ¿Por qué? Porque se venció el plazo, ¿no?, para poder desistirme, porque ya hay un pronunciamiento expreso por parte de la administración y hay una resolución sobre el fondo de la circunstancia, salvo que la ley permita o establezca que yo lo pueda hacer. En el anteproyecto de ley de modificación de la ley del procedimiento administrativo general se ha dado y se ha pretendido introducir la posibilidad de que exista un desistimiento en instancia de apelación, en segunda instancia administrativa, hasta la instancia en la cual se resuelve. Esa es una circunstancia muy interesante porque va a implicar que yo me puedo desistir de un derecho que incluso me pueden haber concedido, si en beneficio de lo que yo planteo me conviene ese desistimiento. Entonces ya deja mucho en las manos del administrado esa posibilidad y ese desistimiento. Algunos de ustedes dirán, pero no hay un interés público en la resolución, en el acto administrativo que se ha emitido previo y por lo tanto no hay una circunstancia que va más allá del interés particular. Yo lo dejo en tintero. Para mí, sí. Para mí, esa es una circunstancia particular.
Yo dejaría las cosas como están para evitar confusiones. Sin embargo, el anteproyecto de ley lo plantea y bajo la lógica de que finalmente uno puede renunciar a los derechos que se le otorgan. Pero ojo, uno puede renunciar a los derechos que se le otorgan siempre que las normas imperativamente no señalen lo contrario. La autoridad aceptará en el plazo de desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, señalen que se debe de continuar con este procedimiento dentro de los 10 días en que fuera notificado el desistimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un tercero que se ve afectado con este desistimiento, tiene que, obviamente, tomar conocimiento de la administración. La administración, obviamente, entiende o generalmente se relaciona bilateralmente con el administrado. Si hay un tercero afectado, obviamente, ese tercero va a tener que decir, un momentito, acá hay una afectación. Para mí, continúame el procedimiento o no me afecte con ese desistimiento, ¿no? En ese caso, la autoridad continuará de oficio el procedimiento si el análisis de los hechos considera que podría estarse afectando el interés de terceros o la acción suscitada a la iniciación del procedimiento estaría un interés general. En este caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará con el procedimiento. Es decir, si yo me desisto y hay un tercero que se ve afectado, el desistimiento va a valer para mí, no para el tercero que se va a ver afectado con dicho desistimiento. Y eso es importante y eso es interesante, que sea así. Incluso la ley del procedimiento administrativo general se aplica supletoriamente a cualquier otro ordenamiento distinto o diferente en donde se establezca que es posible desistirse del procedimiento y continuar con una investigación administrativa de manera posterior, sin tomar en cuenta el desistimiento. Por ejemplo, eso puede ocurre, entiendo yo, con las normas vinculadas al consumidor, a protección al consumidor, en donde la administración simplemente dice, bueno, tú te desististe y ya no continúas con el procedimiento, pero yo de oficio, por interés público, continúo con este procedimiento. Y eso es válido, absolutamente válido y absolutamente legal. Porque recuerden que existe un principio en materia del procedimiento administrativo general que no todos lo tienen claro, pero que es importante tenerlo a la vista, que es el principio de impulso de oficio. El impulso de oficio va de la mano con el interés público y por lo tanto la administración tiene que impulsar los procedimientos de oficio y continuar con esos procedimientos de oficio en aras de ese interés público general, de ese bien común que está llamado a garantizar. El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya sido o haya producido sus efectos. Es lógico. Una vez que produjo los efectos ya no cabe un desistimiento, ¿no? Porque simplemente irías en contra de lo que ya prácticamente ha quedado decidido por parte de la administración. Puede desistirse uno de un recurso antes que se le notifique la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados obviamente se hayan adherido al recurso, en cuyo caso solo podrán obtener efecto para quien lo formuló. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo presentar un recurso de apelación bajo la lógica de la norma y ese recurso de apelación o ese recurso de revisión, yo antes que exista un pronunciamiento final, podré desistirme. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso de que haya un tercero que se vea afectado, que se haya adherido a esa apelación? Puede decir, tú te desististe, pero de esa petición contemplada en ese recurso, pero para mí es necesario que haya un pronunciamiento sobre ello, no me afecta a mí, que te afecte a ti, no me afecta a mí. Tu pretensión en el recurso, ojo, estoy diciendo en el recurso, y estoy siendo claro, sí, si tú no quieres, no apeles, pero yo sí voy a continuar con el procedimiento y tú tienes que hacérmelo valer a administración. Y ahí no hay ninguna afectación a la pretensión inicialmente invocada. Si podrían darme un poquito de agua, sería feliz.
Bueno, abandono del procedimiento. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que se le hubiera sido requerido, ¿no?, que produzca la paralización del procedimiento durante 30 días, es posible el abandono del procedimiento. Y esto lo puede ser declarado de oficio o instancia de parte. Es importante tener en cuenta que el abandono tiene algunos elementos importantes a tener en cuenta de acuerdo a la legislación. Primero es en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, ¿no? Ergo, no es posible un abandono en un procedimiento iniciado de oficio, en un procedimiento sancionador. El trámite tiene que haber un requerimiento que paralice el procedimiento durante por lo menos 30 días, ¿no? Es decir, hay una paralización, hay un requerimiento por parte de la administración. Acá algunos confunden, ¿no? ¿Cómo opera esto? Porque si yo reviso la legislación, el artículo 24 señalo que tengo tres días para poder requerir al administrado de 10 días para esperar un pronunciamiento. Entonces, antes se va a pronunciar sobre el fondo que va a producirse el abandono. Yo creo que sí, ¿no? La ley obviamente va a ser es así de claro. Primero se produce el abandono o primero se produce el desistimiento. Yo creo que, el procedimiento final. Yo creo que la administración va a ser muy clara. No va a esperar los 30 días, se va a pronunciar sobre el fondo, va a decir, desestimado lo solicitado porque tú no cumpliste con. Pero si estamos ante un requerimiento y un requerimiento que no cumplí, gracias. Entonces, ese requerimiento que no cumplí, ¿no?, si han pasado 30 días y no hay pronunciamiento, entonces la administración va a poder acogerse al abandono de oficio. Entonces va a poder utilizar esa figura, ¿no? Si es que antes no había utilizado alguna otra figura, como puede ser el silencio administrativo. Entonces aquí hay que jugar mucho con ese parámetro. Entonces, lo importante es que se incumple el trámite, que esté paralizado por lo menos 30 días y estamos en un procedimiento de evaluación previa solicitado por el administrado. Dicha resolución debe ser notificada, contra ella proceden los recursos administrativos. Así uno puede, obviamente, tiene que recibir la solicitud que declara abandono del procedimiento y obviamente uno puede recurrirlo. Un tercero puede recurrir una resolución de abandono en la medida que perjudique su interés público. Desde mi punto de vista, sí. Hasta aquí únicamente me estoy concentrando en la parte inicial, que viene a ser la parte de los procedimientos que ponen fin a la instancia correspondiente. Vamos a pasar ahora a la ejecución de los procedimientos administrativos. Para eso hay que plantearnos el concepto de ejecutoriedad. Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa o mandato judicial, o que estos estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. ¿Ok? Recuerden lo que se está diciendo. Es decir, salvo que hay un mandato en contrario que diga este acto no puede ser ejecutado, salvo que haya un mandato judicial que limite la ejecución del mismo, ¿no?, a través, por ejemplo, de una medida cautelar, o hay una postergación en el mismo acto establecida por una condición. ¿Recuerdan la condición? ¿En qué consiste? Un hecho futuro e incierto, pero establecido en el acto administrativo mismo. O plazo, un término de tiempo en el cual suspensivamente o resolutivamente este acto va a estar suspendido en sus efectos. Entonces tiene que haber esas circunstancias. Si hay esas 4 circunstancias, resolución, no,
disposición legal en contrario, mandato judicial o condición o plazo, entonces el acto es plenamente ejecutable. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la ejecutoriedad y ha señalado lo siguiente: la ejecutoriedad del acto administrativo es una facultad inherente al ejercicio de la función de la administración pública y tiene como relación directa a la eficacia del acto mismo. En tal sentido, habilita a la administración a hacer cumplir por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del Poder Judicial. Esto es muy importante, porque esa potestad de autotutela administrativa se ve materializada en la ejecutoriedad del acto administrativo, ¿no? Ese es un atributo que el acto administrativo tiene y como tal puede ser ejecutado. En tal sentido, la administración puede hacer cumplir por sí misma su acto dictado por ella sin la intervención del órgano jurisdiccional, respetando los límites impuestos por la ley, así como los medios de coerción para hacer cumplir el acto administrativo, ¿no? Contando para ello con la fuerza pública que permita y obligue a poderlo ejecutar, ¿no? Es importante tener en cuenta de que todo este mare magnum de posibilidades para que justamente el acto administrativo pueda ser ejecutado, ¿no? Siempre va a estar embarcado en un procedimiento regular, ¿no? Es decir, ¿y eso qué implica? Que sea la instancia competente la que sea llamada a ejecutarlo, ¿no? ¿Quién es la instancia competente? Generalmente estamos hablando de los ejecutores coactivos o de los procuradores públicos. No así, por ejemplo, de los jefes de oficina, los gerentes u otros, en donde no tienen esa potestad, porque esa potestad no se le ha otorgado a ellos. Ellos son funcionarios de carrera que emiten pronunciamiento, no funcionarios de ejecución de los actos administrativos. Salvo que la ley así lo determine, leyes especiales. ¿Cuándo se pierde la ejecutabilidad del acto? ¿No? Por suspensión provisional conforme a ley. ¿No? Se suspende provisionalmente la ejecutabilidad del acto, ¿no? Cuando transcurrió 5 años de haber adquirido firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlo. ¿Cuándo una resolución es firme? Una resolución es firme, o mejor dicho, estoy hablando inadecuadamente. ¿Cuándo es un acto administrativo firme? Un acto administrativo es firme cuando ya no exista ninguna posibilidad de que sea o pueda ser enervado en sede administrativa, o haya quedado una sentencia emitida por el Poder Judicial en cosa juzgada. Ahí hay firmeza del acto. Una vez que adquiere firmeza el acto, entonces ya tiene todas las posibilidades de que se pueda ser ejecutado. Entonces, ahí está el punto y el quid del asunto. Es hasta partir de ese momento en que yo tengo que contar los 5 años. 5 años, ¿ah? Miren, es un montón de tiempo. Un periodo presidencial. El nuevo gobierno discúlpeme, a ver si se despiertan. ¿Ya? De Keiko, para los que son fujimoristas. O de PPK. O de Alan, no sé. 5 años. No, como el Canal 5, recuerden. 5. 5 años tengo que esperar para que pierda ejecutoriedad. Si al cabo de 5 años no pierde ejecutoriedad, entonces puedo ejecutarlo. Acá hay un problema porque si ustedes se dan cuenta,
también hay un plazo que por ahí puede surgir en el caso de qué procedimiento, de los sancionadores. ¿Cuál es el plazo? La prescripción. ¿Cuánto es el plazo? Como el Canal 4. ¿No? Entonces aquí puede haber un conflicto finalmente, ¿no? De poder interponer o poder solicitar que de oficio, como dicen mis amigos de EFA, de oficio la prescripción o de parte la prescripción, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante en el término de pérdida de ejecutoriedad. Cuando se cumple la conducción resolutiva que estaban sujetos los actos de acuerdo a ley. Nuevamente, volvemos al supuesto, ¿no? Cuando estamos ante una condición resolutiva, ¿no? Recuerden, la condición resolutiva es una condición ligada al término del acto administrativo, al plazo en que éste pueda ser ejecutado. Y el plazo que plantea como resolución, ahí es cuando se pierde ejecutoriedad, cuando pasa ese término determinado. Cuando el administrador ponga al inicio de la ejecución del acto la pérdida de ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, de existir previo informe sobre la materia. Esta formalidad tiene que cumplirse. ¿A través de qué mecanismo, en todo caso, lo tendría que hacer? A través de un recurso administrativo. ¿Y qué recurso administrativo puedo aplicar en estos casos? ¿No? Si estamos ante un procedimiento administrativo, podría ser el recurso de apelación. Pero no necesariamente estamos hablando del recurso de apelación, estamos hablando del ejercicio del derecho de petición. Y por lo tanto, si yo tengo un acto que van a ejecutarlo y han pasado los 5 años y ha perdido ejecutoriedad, yo puedo solicitarlo para que no el que me requiere, sino su superior, evalúe ello. Y la norma dice claramente, ¿no?, de manera irrecurrible. ¿De acuerdo? Medios de ejecución forzosa. La ejecución forzosa por parte de la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad. ¿Dónde está regulado el principio de razonabilidad en nuestra ley del procedimiento administrativo? En la parte general, en la parte del título preliminar, ¿no?, que obviamente tiene que haber una relación entre los medios a emplear y los resultados a obtener, esa vinculación de razonabilidad, ¿no? Pero también está en lo que viene a ser nuestra norma en la parte del artículo 230 vinculado a los principios en materia de la potestad sancionadora del Estado. Ojo, a esa razonabilidad no me estoy refiriendo aquí, me estoy refiriendo a la razonabilidad contemplada en la ley en el procedimiento general. Señor, yo puse un Word ahí, no sé si lo puede poner, el que está utilizando la pantalla. Creo que ya no hay nadie ahí. Creo que ya se quedó dormido. A ver, el Word, señor. Ya cae. Se despertó el pata. A ver, vamos al punto. Yo le planteaba ahí lo que viene a ser la ejecutoriedad, ¿no? Ahora ya no me pone nada. Ya, ahí está. Gracias, señor. La ejecución coactiva está contemplada en la ley en el artículo 197 y señala que si la entidad hubiera de preocuparse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, seguirá el procedimiento previsto en las normas de la materia. ¿Cuáles son el procedimiento previsto en las normas de la materia? El procedimiento previsto en las normas de la materia es el procedimiento contemplado, ¿no?, en la ley de ejecución coactiva, ¿no?, para las obligaciones tributarias y las obligaciones no tributarias. La ejecución subsidiaria opera cuando
Se trata de actos en que no son personalísimos. Es decir, un acto que no es personalísimo. Quien la ejecuta no tiene que ser personalísimo, ¿no? En este caso, se puede valer de un tercero distinto al obligado, ¿no? Para ello, la entidad debe realizar por sí o a través de otras personas, ¿no? A costa del obligado, tiene que realizar los trámites para que justamente se pueda ejecutar dicho acto. El importe de los gastos, daños y prejuicios son asumidos justamente por quien debió de ejecutar el acto, no por quien está ejecutándolo de manera subsidiaria, y dicho importe podrá liquidarse de manera provisional y realizarse antes de la ejecución y liquidación respectiva. La multa coercitiva cuando así lo autoricen las leyes en la forma y cuantía que se determina, la entidad, ¿no?, puede imponer multas coercitivas, ¿no?, en los siguientes supuestos: en actos personalísimos que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado; actos que, procediendo a la compulsión, la administración no lo estimará conveniente; y actos cuya ejecución puede el obligado encarar a otra persona. En estos supuestos puede uno aplicar multas coercitivas, es decir, multas que puedan ser acumulativas en el tiempo, ¿no? La multa coercitiva es independiente de las sanciones que pueden ponerse, ¿no?, con este carácter. Se puede compulsar a las personas, ¿no? Una obligación personalísima de hacer o no hacer puede ser materia de ejecución a la persona en los casos en los que expresamente la ley lo establece y dentro de los marcos determinados por la ley y la Constitución. Si los actos fueran de cumplimiento personal y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios respectivos. Siguiente. O ahí acabó. Ya. Todos estos mecanismos los establece la ley y son mecanismos de ejecución de las resoluciones administrativas y son independientes uno del otro. Entonces es posible aplicar ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y multa compersiva. Y todo esto está establecido en la ley y es posible que la administración así lo determine, ¿no? Ahora sí, les prometí ser corto, creo que he sido un poquito largo. En todo caso, dado la hora avanzada, ya he terminado mi exposición. Muchas gracias.